Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy estamos lunes 7 de mayo del 2018 y vamos a tener un episodio devocional más que nos va a ayudar a tener ese acercamiento con Dios a través de su palabra. Vamos a meditar el día de hoy en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 al 8. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la dirección a través de su Espíritu Santo para poder entender la palabra y darle la aplicación de vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia a través del nombre de Jesucristo. Y en este día, Señor, queremos darte gratitud, agradecimiento por un día más de vida, por tu fidelidad, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Eterno Dios, háblanos a través de tu palabra, que podamos, Señor, recibirla y de tal manera que podamos aplicarla a nuestro corazón. Dice tu palabra que es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que toda persona que reciba la palabra, en especial tus hijos, podamos ser útiles, capacitados y también listos para poder realizar buenas obras. Amado Dios, te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión. Lo vamos a hacer en el libro de Números, como ya lo había dicho, y en la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte. Si la persona afectada no tiene ningún pariente al que pueda resarcirse por el daño causado, la compensación por el agravio se me entregará a mí por medio del sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual el sacerdote hará expiación por él. Muy bien, la palabra del Señor la hemos leído y nos dice acerca de la ley de la restitución. Y tenemos algo muy importante que aprender de las leyes del Antiguo Testamento, ya que si bien es cierto, Jesucristo nos dijo que Él no vino a anular ni a abolir la ley, sino que Él vino para cumplirla. Entonces, esta ley que acabamos de leer tiene una aplicación, una connotación dentro del contexto, pero también tiene una aplicación el día de hoy para nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que en primer lugar, si a una persona comete un pecado, el pecado no se está cometiendo solamente en contra de uno mismo. Quizás a veces se piensa que uno está fallando consigo mismo, está fallando contra el prójimo o contra Dios de manera separada, pero todo pecado, si sea un pecado que sea personal, ese pecado es un pecado que va en contra de Dios. Por eso dice la palabra en el versículo 6, dice: al hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí. Así que hay muchos pecados con los cuales se suele pecar contra el Señor y son en realidad la mayoría. Cuando faltamos a nuestro prójimo, estamos no solamente pecando en contra de nuestro prójimo, sino también lo estamos haciendo en contra de Dios. Recuerda que el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos, la tabla de la ley, en 2 principales mandamientos. El primero, que consta en amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, espíritu, alma y cuerpo. Y el segundo, semejante, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ambos mandamientos resumen la ley y resumen también los 10 mandamientos, el libro de la ley y de los profetas. Entonces, nos dice la palabra del Señor que toda persona que comete un pecado
tiene que confesar en primer lugar ese pecado cometido y luego tiene que compensar a aquella persona a quien ha afectado. Tiene que devolver, y a esa devolución tiene que añadirle como compensación la quinta parte. Eso representa el 20%. Entonces, si una persona, por ejemplo, quedó en deuda con una persona, con un amigo, con un compañero, con un hermano de la iglesia, con alguien, quedó en una deuda, debiéndole dinero, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, confesar ese pecado cometido. Luego tiene que compensar a aquella persona a la cual está debiendo, hacer un compromiso de devolverle el dinero deudado y añadirle la quinta parte. Esto quiere decir el 20%. Ahora, sabemos nosotros que el reino de Dios y su justicia es lo primero que tenemos que buscar para luego encontrar las bendiciones de Dios. Dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces esto quiere decir que tenemos que practicar la justicia. ¿Qué pasaría si solamente confesamos el pecado cometido en contra de nuestro prójimo? Si confesamos el agravio y no hacemos una restitución, entonces estaríamos practicando la injusticia, y Dios no se agradaría solamente de nuestra confesión. Entonces es muy importante que el arrepentimiento siempre empieza en nuestro corazón, en primer lugar, con sentirnos en la responsabilidad de poder tomar una acción. Así que en primer lugar es reconocer el pecado, reconocer la falla, reconocer el agravio, el pecado, y luego confesarlo con nuestra boca, y el siguiente paso es tomar la acción debida. En este caso es la restitución. Como puse el ejemplo hace un momento, si le estás debiendo a alguien, tienes que restituir con la quinta parte. Si has afectado a alguien en algún asunto, tienes que buscar que restituir. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 8? Si la persona afectada no tiene ningún pariente a quien se le pueda resarcir, a quien se le pueda hacer la devolución por el daño causado, entonces esa compensación por el agravio se debe entregar al Señor. Aquí claramente lo dice. Dice: esa compensación por el agravio debe entregársele al Señor a través del sacerdote, a través de la autoridad espiritual. Además, dice, del carnero de la expiación. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, cuando se pecaba, era necesario llevar un carnero, era necesario llevar un animal limpio, puro, en perfecto estado, para poder presentar en el lugar del agravio. Cada pecado representaba la muerte de un animal, tenía que ser sacrificado para que la culpa pueda ser removida. Recuerda que la palabra del Señor no ha cambiado. Seguimos nosotros entendiendo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si hay un pecado, eso se paga con la muerte, cualquiera fuere el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios había provisto una salida temporal, que eran los carneros que se tenían que presentar para poder hacer la expiación. Entonces, tenía que hacerse un sacrificio para poder de esta manera borrar o aplacar el pecado, y luego hacer la restitución. Entonces vemos que se complementa en primer lugar la confesión del pecado cometido, luego la expiación, presentar el animal, compensar a la persona afectada con la quinta parte, y esto iba a traer iba a remover la injusticia, y Dios iba a bendecir a esa persona. Entonces, esto es muy aplicable en el Nuevo Testamento. También lo vemos en la vida de Zaqueo. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Zaqueo se puso ahí en la cima de un árbol para ver al maestro de Galilea pasar.
a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús fue a su casa, Zaqueo hizo una decisión de arrepentimiento. En primer lugar, él reconoció al Señor en su corazón, pero también hubo una confesión en su boca, en la cual que si él había robado a las personas, que si él había defraudado, él iba a devolver, iba a hacer una restitución de lo que él había robado. Él iba a devolverlo multiplicado por varias veces a quienes él había cobrado de más o había robado a través del cobro de los impuestos. Zaqueo era un publicano, era una persona que estaba dedicándose a ese negocio. Eran negocios que antiguamente se hacían para poder recaudar los tributos del César, y él había tomado ese negocio y había cometido mucha defraudación a través de ello, pero la decisión que él tomó fue devolver y apartarse de toda injusticia. Esto hizo que el Señor Jesús le dijera que el reino de Dios había llegado a la casa de Zaqueo. Así que es importante considerar la palabra de Dios, que tiene que haber una restitución cuando nosotros cometemos una injusticia en contra de alguien. Si pueden ser deudas, pueden ser asuntos de agravio, quizás de que por ejemplo hayas obtenido algo prestado y se haya deteriorado en tus manos y no lo hayas podido devolver. Tienes que es aconsejable de acuerdo a la palabra, en primer lugar confesar tu pecado, es acercarte a Dios de todo corazón, y compensar, es devolver a aquella persona dándole una compensación. Y esto va a hacer que la justicia de Dios sea evidente. Recuerda que el reino de Dios representa no solamente su gobierno, sino también representa sus leyes, su justicia. Y si nosotros actuamos como hijos verdaderos de Dios, vamos a poder estar encaminados en su justicia. Muy bien, vamos a orar al Señor, pero antes vamos a escuchar este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.